Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es La sangre de Cristo. Estábamos cantando hace unos momentos, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre, comprado por sangre de Cristo. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel. Y bueno, la enseñanza, la doctrina de la sangre es una enseñanza muy importante. Mira, el Señor Jesucristo es la suma y el tema principal de la Biblia. Y el hecho de su obra, o sea, de la salvación, es el tema más importante después de Jesucristo. Ahora, la doctrina de la salvación se compara a un diamante. Le voy a leer lo que una persona dijo. Dijo esto: es como un multifacético y maravilloso diamante cortado, el cual se puede ver visto desde varios ángulos, desde el punto de la vista del hombre o desde el punto de la vista de Dios, cada uno de los cuales presenta una perspectiva diferente acerca de lo que significa ser salvo. Bueno, la salvación es algo muy sencillo. Hay niños que lo entienden porque el Señor dijo que si uno no tuviera la fe de un niño, no entrará en el reino de los cielos. Pero también es una enseñanza muy profunda. Yo sé que en nuestra iglesia tenemos personas nuevas que vienen de otra iglesia o vienen sin tener iglesia, sin un fondo religioso. Entonces, muy a menudo tengo que enseñar y predicar sobre la doctrina de la salvación, pero siempre lo he hecho con una diferente vista o perspectiva o diferente faceta, como acabo de mencionar, en cuanto a diamante. Por ejemplo, la propiciación es unas doctrinas tremendas en la palabra de Dios, porque hay gente que hace preguntas: ¿cómo es que Dios entonces va a permitir que el pecador vaya al cielo? Bueno, la propiciación nos enseña que Cristo mismo apaciguó la ira y la justicia de Dios. O sea, que Él mismo se encargó del pecado, Él mismo fue justo y perfecto, por eso Él es el medio, la propiciación, para que el pecador pueda llegar a Cristo. Podemos hablar de la redención, de la justificación, podemos hablar de la sustitución, la imputación. Hay muchas doctrinas de la salvación porque es una enseñanza multifacética, como hemos dicho. Y hoy vamos a cubrir uno de los puntos muy esenciales de la salvación, que es la sangre de Cristo. Ahora, quiero decirle también que la sangre de Cristo está bajo ataque. La gente ataca la doctrina de la sangre de Cristo. Hay quienes dicen que era una sangre cualquiera y común de un judío nada más, pero ignoran mucho de lo que la Biblia enseña. Por eso nosotros nos llamamos una iglesia fundamental, regresamos a los fundamentos de la Biblia, pero sostenemos ciertos fundamentos. Y uno de ellos es que nosotros creemos que la sangre de Cristo es importante. No solamente creemos que fue sangre, sí, de un ser humano, pero no fue de cualquier ser humano, porque Jesucristo fue Él concebido por el Espíritu Santo, y la Biblia dice que Él llevó esa sangre al tabernáculo celestial, al cielo. Ahora, deje ahí su marcador en Hebreos 9, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Quiero yo confirmar la fe, tal vez algunos que tienen poco tiempo son nuevos, en cuanto a su salvación. La salvación es un hecho que se hace, que el Señor nos da la salvación mediante el perdón de pecados, y la culpa o el castigo ya no se nos aplica, sino que Cristo mismo llevó el pecado. Note esta frase ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia de esta manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Noten la siguiente frase: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace, hermanos? Nos limpia de todo pecado. Mire, lo que limpia el pecado es la sangre de Cristo. Y vamos a ver varios pasajes en esta tarde. Voy a tratar de movernos de una forma fluida, así que voy a esperar obviamente para que lleguemos a las escrituras, porque vamos a cubrir bastante escritura en esta noche. No tengo una hoja para que usted siga, para que usted también aprenda a usar la Biblia en esta noche. Ahora sí, vaya conmigo al Levítico capítulo 17. Este es el tema de la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted puede ver el primer sacrificio en Génesis capítulo 4, donde había un hombre llamado Abel y él sacrificó un cordero. Y dice ahí en Hebreos que lo hizo por fe. Y es una imagen de lo que es por venir. Pero usted puede ver también en la ley fue establecida para hacer una imagen, una figura, una sombra de los bienes venideros. O sea que la sangre de esos animales en el Antiguo Testamento no podían quitar pecado, no limpiaban pecado, sino que apuntaban al que quitaba pecado, y ese es Jesucristo. Ahora notemos lo que muchos han llamado el día de la expiación, en Levítico 17, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer, ¿qué dice, hermanos? Expiación sobre el altar.
por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra expiación significa borrar las culpas a través de un sacrificio. Ahora, si usted lee el pasaje fuera de su contexto y fuera del contexto de la Biblia, usted diría, pues pastor, parece que este sacrificio hace la expiación, nos borra las culpas. Bueno, para entender este pasaje, tenemos que ir hacia Hebreos capítulo 9, donde estábamos leyendo hace unos momentos. Hebreos 9. Note lo que dice el versículo 11. Pero estando ya presentes Cristo, sumo sacerdote, ¿de qué dice, hermanos, ahí? De los bienes venideros. Esa frase aparece varias veces en la Biblia, hablándonos que en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos veían hacia adelante a ver los bienes venideros. Recuerde, eran sombras, figuras de lo que había de venir. Dice después ahí, donde estamos leyendo, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice el 12, mire, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice, hermanos, ahí? Eterna redención. Mire, Moisés construyó un tabernáculo y la Biblia dice que él pudo ver el tabernáculo celestial y bajo ese patrón él construyó un tabernáculo aquí en la tierra. Para muchos les es muy aburrido aprender el Levítico y la ley y todo lo que es los tabernáculos y las fiestas, pero les recuerdo que todas ellas tienen un simbolismo de la salvación. Y este Moisés pudo ver, pero Dios dice que Jesucristo, Él tomó su sangre y entró al tabernáculo celestial, no hecho a manos, sino donde Dios estaba. Y dice la Biblia que no es por el sacrificio de los animales ni la sangre de ellos. Note lo que dice el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice, y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, mire, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Note que al final del 12 dice que obtenemos una eterna, ¿qué? Una eterna redención. O sea, esa es una de las mejores palabras para describir nuestra salvación. Es que hemos sido redimidos. Una redención eterna. La salvación es eterna. Por eso se le llama vida eterna. Si Dios le promete vida eterna a usted y se la quita en cuanto usted se porta mal, ¿fue una vida eterna? No, y hay quienes dicen que es una vida eterna hasta después. Pero recuerde lo que Jesús dijo en Juan, que aunque estuviera muerto, vivirá. Esa es la vida eterna, es que Dios nos da vida eterna ahora, es una promesa. Dice, y esta es la promesa que Dios nos ha dado, vida eterna. Dice la Biblia en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente o no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque mira, hay aproximadamente 447 referencias en la Biblia de la sangre y la mayoría de ellas son de Jesucristo. Jesucristo dijo esto en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Hebreos 12:24, vaya conmigo ahí por favor, Hebreos 12:24. Dice la Biblia de esta manera en Hebreos 12:24. A Jesús, mire, el mediador del nuevo, ¿qué dice, hermanos? Pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Estamos viendo ahí que Jesucristo es el mediador del pacto del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento obviamente veíamos que contenía los sacrificios y animales y ritos y toda la ley levítica que era sombra mirando, apuntando hacia Cristo. Pero ahora usted y yo, 2000 años después de la muerte de Cristo, estamos mirando hacia atrás. Y cuando usted y yo miramos hacia atrás, podemos tener la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y lavados, limpiados para siempre. Ahora, si usted está dudando de su salvación, si usted dice, pastor, ¿qué tal esto y aquello? Muchas veces la gente hace preguntas y algunas de ellas son válidas. Yo entiendo las preguntas, pero algunas como que son muy exageradas. La mayoría de las personas siempre dice, pastor, ¿y qué tal si matamos? Bueno, se dice que menos del 2% de la población del mundo va a matar alguna vez en su vida. Es más, vamos a subirlo un poquito más hacia arriba al nivel. Jesucristo dijo, si alguien se enoja contra su prójimo sin causa, ¿es digno de qué? Es digno de muerte.
solamente por llamarle fatuo, necio, enojarse con su prójimo. Dice la Biblia que ya somos dignos de muerte. Es más que dice Santiago 2. Vayan conmigo a Santiago 2, por favor. Hebreos, Santiago es después de Hebreos, así que nada más una hoja después. Santiago 2. Dice versículo 10, porque cualquiera que guardare, ¿qué cosa, hermanos? Toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Ayer le preguntaba a una dama, señora, ¿cuántos mandamientos piensa que hay? Ella me dijo 10. ¿Hay 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son la base moral y todavía aplica a nosotros. Por eso todavía Pablo repitió, hijos, obedece, honra a tu padre y a tu madre, lo repitió. Y se repite, no cometerás adulterio, se repite, no debemos hacernos imagen, todo eso se repite en el Nuevo Testamento. Pero a través de las Escrituras vemos que se nos ha dado más mandamientos. Si usted lee nada más Efesios, se va a encontrar 88 mandamientos nuevos, nada más en Efesios. Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. Entonces no solamente hay 10, y si fuera nada más 10 nos los puede decir. Yo creo que en la mayoría de nosotros se nos ha olvidado. Nos memorizamos en un tiempo, ¿se acuerda? Pero se nos olvidó. Decía mi hija, me se olvidó. Pero miren, dice la Biblia que si nosotros guardáramos toda la ley, una suposición que he dado aquí es que hay que decir que hubiera 1000 mandamientos. Y usted puede guardar 999 mandamientos al pie de la letra, a lo cual yo pienso que es imposible, pero nada más por una suposición. Pero usted ofende en un punto. Pastor, cumplí 999 mandamientos y por un punto me hago culpable de toda la ley. Si dice la palabra de Dios. Y luego mira el siguiente pasaje, el versículo 11, 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Está diciendo exactamente eso. Si usted falla en un punto, entonces este es transgresor de toda la ley. Usted falló en toda la ley. Alguien dice, pastor, eso es injusto. No, lo justo es que por un pecador Dios nos condena al infierno. Pero la verdad es que Dios es misericordioso y por eso nos extiende a esta noche la enseñanza, la doctrina de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que vamos a aprender 3 principios breves acerca de la sangre de Cristo. En primer lugar, vemos que esta sangre es sangre inocente. Es sangre inocente. ¿Por qué enfatizar la sangre de Cristo? Mire, si Cristo no es inocente, la palabra inocente significa una persona que no tiene culpa. Si Cristo es una persona con culpa o pecado, entonces Él no puede tomar el lugar del pecador. Y si Él no puede tomar el lugar del pecador, entonces no tenemos un Salvador, no hay esperanza y no hay salvación. Porque la salvación está solamente en Jesucristo. Eso es lo que los apóstoles enseñaban y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por Jesucristo. Por eso Jesucristo viene a nosotros con una sangre inocente. Ahora, eso es lo que la gente dice de Él también. Vaya conmigo a Mateo 27, por favor. Por testimonio de otros, Jesucristo fue reconocido como perfecto. Mateo 27. Déjela una pregunta. Usted puede responder si gusta. ¿Usted ha quebrantado la ley de Dios? ¿Usted es sin culpa? ¿Usted es sin pecado? Entonces, ¿cómo es que usted se puede salvar solo o sola? Dice, pues haciendo cosas buenas. Pero ¿qué vamos a hacer con las cosas malas? En primer lugar, la Biblia dice que todas nuestras buenas obras, nuestras justicias, son trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia es una tela o un papel o algo que no sirve para nada, no tiene valor. Y dice algunos, bueno, si yo hago más cosas buenas que malas y piensa en una balanza y voy a tratar de hacer cosas más buenas para cuando esté delante de Dios, Él va a pesar mis buenas obras y va a decir, no, este sí entra al cielo. Bueno, eso es fantasía. Eso solamente son cuentos, son fábulas, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Tenemos a un Dios santo, a un Dios perfecto y Él demanda perfección y santidad. Entonces diría usted, ¿quién es suficiente bueno para ser salvo? Nadie. Por eso Jesucristo tuvo que ser inocente, tuvo que ser el Cordero perfecto, sin mancha. Dice así Mateo 27, versículo 4. Note lo que la gente decía de Jesucristo. Aquí vemos a Judas mismo. Dijo esto, diciendo, yo he pecado entregando. ¿Qué dice después ahí? Sangre inocente.
Mire, Judas conoció la santidad y justicia de Jesús. Judas lo conoció muy bien. ¿Por qué? Anduvo con él, vivió con él, lo vio, sabía que era un hombre sin defecto, sabía que era perfecto, sabía que él nunca engañó a nadie, él no andaba estafando. Judas era el estafador. Judas era el ratero y nunca Jesús vino a él y ¿cuánto recogimos de ofrenda? Dame la mitad, no. Él nunca fue como Judas. Él no fue un traicionero, ni fue mentiroso, ni fue ratero. Él conocía, por eso cuando miraban que Jesucristo lo estaban condenado, su conciencia le remordió y dijo, he entregado sangre inocente. Vaya conmigo ahí a Mateo 27, versículo 19. Aquí ahora vemos a la mujer, a la esposa de Pilato. Esta mujer reconoció que Jesús era justo. Dice el versículo 19, ¿estamos ahí? Dice la Biblia, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, la esposa de Pilato, le mandó decir, no tengas nada que ver con ¿quién? Con ese justo. Entonces, la gente sabía que Jesucristo era ¿qué? Era justo. Él no era un hombre común y corriente. Él nunca había pecado. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas 23. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, habían dos a su lado, uno a cada lado. La Biblia le llama malhechores, tal vez homicidas, ladrones. Lucas 23. Lucas 23. Vamos a leer el versículo 41. Dice la Biblia de esta manera. Y dijo a Jesús, ¿dónde estoy, hermanos? El 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mire, hablando de Jesús, mas ¿qué, hermanos? Ningún mal hizo. Mire, la gente reconocía que Jesús no había hecho mal, era justo, era recto. Es más, una vez Jesús retó a la gente que lo escuchaba, a los judíos religiosos, él dijo esto, le voy a leer lo que dice en Juan 8:48, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién de ustedes puede buscar algo que yo hice mal y dónde me equivoqué, en dónde yo he pecado? Y la Biblia dice que no podían redarguirlo, no podían contra él, porque era perfecto el Señor Jesucristo. Usted lee en la Biblia, Jesucristo nunca le pidió perdón al Padre. Él nunca pidió perdón por él mismo. Él pidió perdón por los otros, intercedió por otros, pero Jesucristo, siendo él inocente, proveía una sangre inocente porque él era perfecto, él era sin culpa. Pero ahora vaya conmigo a Hebreos 4, por favor. Hebreos 4. Aquí vamos a ver que la Biblia misma dice que Jesucristo era sin pecado. Sangre inocente por testimonio de Dios. Hebreos 4, versículo 15. Dice la Biblia de esta manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice, hermanos? Sin pecado. Mire, está hablando de Jesús. Si usted ve el 14, dice hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo fue un hombre sin pecado. Él nunca pecó. Según Corintios 5:21 nos dice que Él nunca hizo pecado. Acompañen por favor ahí a 2 Corintios 5:21. Yo he escuchado herejías diciendo que Jesucristo sí pecó, que era común y corriente como nosotros. Pero eso es una tremenda herejía y contrario a lo que la Biblia enseña. Jesucristo fue tentado en todo, dice la Biblia, como un hombre, como un ser humano, pero Él fue sin pecado. Si Él hubiera pecado, Él no podría haber sido nuestro Salvador, porque se requiere sangre inocente, sin culpa. Según Corintios 5:21 dice, al que no, ¿qué dice ahí? Conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mire, Cristo no tenía pecados propios, pero Él llevó todos nuestros pecados. Y esto es lo que la Biblia enseña, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, según 1 de Pedro 2:24. Y la Biblia dice que Cristo murió por todos los hombres. Ahora, yo hablé el jueves pasado un poquito más acerca de este asunto, pero hay quienes también enseñan que la sangre de Cristo está limitada a un cierto grupo. Pero vaya conmigo ahí a 1 de Timoteo 4:10.
Porque sí, verdad es que Cristo murió por todos, pero no todos son salvos. La salvación no se le aplica a todo mundo. Note lo que dice 1 Timoteo 4:10. ¿Sí estamos ahí? Dice así de esta manera: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Mire, que es el Salvador ¿de quién? Todos los hombres, pero tiene una coma y dice mayormente ¿de quiénes? De los que creen. Este pasaje es maravilloso porque la Biblia dice que Él es el Salvador de todos los hombres, de todas las personas sobre la faz de la tierra. Pero mayormente, ¿por qué mayormente? Porque se le aplica a todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador. El Señor nos da luz, dice la Biblia que aquella luz alumbra a todos los hombres. Cada hombre entonces debe responder a esa luz. Pero lo que se requiere, lo que estamos viendo aquí, es que sangre inocente. Y vemos que era inocente por testimonio de otros, por testimonio de Dios. Y dice la Biblia que su sangre era incorruptible. Vaya conmigo a 1 Pedro 1:18. Estamos aprendiendo doctrina en esta noche, especialmente esta doctrina que hoy en día está bajo ataque. Mucha gente niega la sangre de Jesucristo y niega la importancia de ella, pero usted y yo debemos reconocer que esta sangre es importante. 1 Pedro capítulo 1. Veamos lo que dice el versículo 18. Sabiendo que fuiste, mire, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas, ¿qué dice hermanos ahí? Corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? La sangre preciosa de Cristo. Es una sangre incorruptible. Es una sangre que no está contaminada, una sangre perfecta, sin culpa. Entonces vemos el primer principio es sencillo, es sangre inocente. En segundo lugar vemos que es sangre preciosa. O podemos llamarle invaluable. La palabra invaluable significa que no puede ser evaluada o valorada, que no puede ser estimada o calculada por su gran valor. No hay precio. Tal vez usted en su casa tiene algo que no vendería por nada. Podrá ser un retrato de un familiar suyo. Por ejemplo, tenemos como familia retratos de mi abuelito cuando él era un muchacho. Y mi papá tiene unos retratos de su abuelo de él y se parece a él. Ahora, nosotros somos de Michoacán. Pero mi abuela viene de Guerrero, así que tengo sangre de Guerrero también. ¡Qué bendición! Y esas fotos, mire, no hay precio. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros le damos valor a esa foto. Y le diga, ¿cuánto usted me vende por este retrato? No, yo no lo vendo. Este es muy importante, tiene un valor sentimental para mí. Y yo lo quiero mucho. No lo vendería por nada. Y no hay un precio. Bueno, la Biblia dice que la sangre de Cristo es tan preciosa que no puede ser valorada. No puede ser evaluada. No puede ser calculada. Ahí en el mismo pasaje donde leímos, ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. ¿Cómo qué dice ahí? Oro o plata, sino con la sangre, ¿qué dice hermanos ahí? Preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A quién le gusta aquí el oro y la plata? ¿Sí le gusta el oro? A mí me gusta el oro. Tengo plata aquí. Pero el anillo original era de oro. ¿Qué le pasó a su anillo, pastor? Cuando ya empezaba yo a subir un poquito, ya no me quedaba el anillo. Entonces tuve una mala costumbre de ponerlo aquí. Llegar a casa, me lo quitaba, y me lo ponía aquí, así. Y un día dejé las llaves pegadas. ¿Se acuerdan, hermanos, de esa historia? Dejé las llaves pegadas. Ahora, para mí fuera mejor que se robaran el van y me devolvieran solamente el anillo, pero me devolvieron el van sin el anillo. Ahora, el anillo, aunque es oro, yo aprecio el anillo porque era el anillo de boda. Pero entonces tuve que optar por lo pronto por algo de plata. Al rato mi esposa me va a comprar otra, hermano, usted me dijo. Pero mira, esas cosas preciosas, nos gusta el oro, las barras de oro se miran bien bonitas, ¿verdad? A veces tenemos collares, aretes, algunos tienen algo de valor de esas piedras preciosas y está muy bonito y nos decoramos con ello. Pero dice la Biblia que la sangre de Cristo vale más que todo el oro. Es muy valiosa, es preciosa. Recuerde que es por medio de la sangre que podemos obtener la eterna redención. Es por la sangre de Cristo. No hay dinero que usted pueda tener para ganarse el cielo. No hay penitencias, ni ofrendas, ni misas que usted puede pagar. La única manera de ser salvo no es por dinero, es por la sangre de Cristo.
Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar del pecado. Vaya conmigo ahí a Efesios 1, por favor, versículo 7. Efesios 1, versículo 7. Capítulo 1 tiene unas tremendas enseñanzas acerca de la salvación. Si leemos el 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo, ¿qué dice ahí, hermanos? Aceptos en el amado. Mire, muchas veces hablamos, yo acepté a Cristo, pero en verdad Dios nos aceptó a nosotros. Nosotros creemos en Cristo y nosotros recibimos el Evangelio, y cuando recibimos al Señor, entonces Él nos hace aceptos en el amado, y qué bendición por ello. Nosotros le dice el versículo 7, en quien tenemos redención. ¿Por qué dice ahí? Por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. La palabra redención significa que hemos sido comprados por precio. Y el Señor nos compró. Cuando usted y yo pecamos, dice la Biblia que Él tuvo que volvernos a comprar, y nos compró con su sangre. No hay un precio que pueda comprar el alma del pecador, solamente la sangre de Cristo. Y esta sangre, si vemos ahí qué hace con nosotros, dicen, recibimos el perdón de pecados. Mire, 2 veces el apóstol Pablo escribe acerca de la redención de la sangre, por su sangre, y el perdón de pecados. Aquí y en Colosenses 1:14. Vaya conmigo a Colosenses 1. Versículo 14. Colosenses se sigue después de Efesios, Filipenses, Colosenses. O sea que la sangre de Cristo tiene poder para comprarnos. Y cuando nos compra, entonces nos da el perdón de pecados. Es así, versículo 14. En quien tenemos, ¿qué dice, hermanos? Redención por su sangre. ¿Qué cosa es eso? Perdón de pecados. La gente a veces dice, pues yo para que Dios me dé el cielo tengo que pedirle perdón. Bueno, eso suena muy lógico, pero eso no es lo que la Biblia enseña, porque la Biblia también enseña que Dios no escucha a los pecadores. Si una persona llega al Señor y dice, Señor, yo quiero que tú escuches mi oración. No, la Biblia dice que usted y yo necesitamos a un mediador. Y ese mediador es Jesucristo, hombre, el cual se dio en rescate por nosotros, para darnos entonces la salvación. Y es solamente por venir a Jesucristo, por medio de la redención de su sangre, que Él nos da el perdón de pecados. Acabamos de leer varias veces 1 de Juan 1:7, pero lo voy a leer. Dice ahí, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, hay veces que gente quiere usar ilustraciones para explicar la salvación o que se puede perder. Una señora me dijo, me lo comparó a una monedita. Es que el Señor te dio una monedita y tú la tienes que guardar, porque si la pierdes, entonces ya perdiste tu salvación. Dije, bueno, no es que el Señor me dé la monedita y la salvación está en mi mano. Juan 10 nos dice que yo estoy en la mano de Dios. Dice, y nadie la puede arrebatar de la mano de Dios. Esa es una ilustración bíblica. Porque podemos usar ilustraciones terrenales para tratar de entender un concepto que no está en la Biblia. La Biblia también nos da la analogía de un hijo. Cuando usted tiene un bebé, nace a su vida y le pertenece a usted. Son nuestros hijos. 5 veces yo tuve la bendición de poder ver a 5 de mis hijas nacer. Ahí las tengo y son mías. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se porten mal? ¿Hasta que me fallen? ¿Hasta que me defraudan? ¿Hasta que me deshonren? ¿Hasta que me digan yo no quiero nada contigo, papá? Y se van hasta el otro lado del mundo y ponen su casa tal vez en Europa y dicen ya estoy lejos de ese hombre, ya no quiero llamarme Ayala, no quiero nada con él. ¿Sigue siendo mi hija? Sigue siendo mi hija. Esa es la ilustración bíblica de la salvación. Porque dice la Biblia también que uno puede serle infiel a Dios, pero Él permanece fiel. Y las ilustraciones son de un hombre, una pareja, casados. Y aquella mujer o aquel hombre es infiel. Pero el otro dice, yo permanezco fiel. Nada más vea el ejemplo que el Señor usaba hacia Israel. Usó a un hombre llamado Oseas y le dijo, ve y búscate una mujer de entre las rameras. Y aquel hombre va y se casa con una mujer que era ramera. Y aquella mujer siguió su vida de la calle. Y tuvo 2 hijos con diferentes hombres. Y él tuvo que sostener a aquellos hijos como suyos. Y aquella mujer se iba. Y dice la Biblia que Dios le decía, ve por ella. Y ahí va él buscando a aquella mujer. Y la volvía a comprar porque se metía en problemas. La volvían a esclavizar. Y ahí estaba ella siendo vendida. Y él tenía que volver a comprar a su propia esposa. Y dice el Señor, esta es mi vida con Israel. Es infiel, pero yo permanezco fiel.
Y la ilustración que Él nos da es exactamente así. Cristo es el novio. Nosotros somos la novia. Él es el esposo y nosotros la novia. Si nosotros somos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Esa es la ilustración bíblica. La monedita suena bonito, pero no es bíblica esa ilustración. O sea que cuando uno es lavado por la sangre de Cristo, nosotros cantamos ahorita un canto base de escritura que es un raudal. Es una sangre que sigue corriendo y sigue limpiando. Y un hombre trató de explicarles acerca de ese raudal. Y estaban ellos delante de un río y tomó una piedra que estaba llena de lodo y la metió en el río y la sacó y estaba limpia. Y dijo, mira, esto representa que somos salvos. Pero después la volvió a meter al lodo. Después de que peco me vuelvo a enlodar. Así es la salvación, dijo. O sea, si tú te enlodas la puedes volver a perder. Pero él lo que hizo es le quitó la piedra y la metió hasta el mero centro del río. Y dice, ahora esa piedra está limpia siempre, porque siempre está siendo limpia por ese río. Y así es la sangre de Jesucristo. Estamos dentro de Jesucristo, hemos sido aceptos en el amado y la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. O sea que una persona cuando llega a Jesucristo, por la sangre hemos sido redimidos, comprados. Miren lo que dice ahí Colosenses 1:20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, ¿qué dice ahí? La sangre de su cruz. Aquí está otra enseñanza que va vinculada a la sangre de Cristo. La palabra reconciliar significa hacer la paz entre dos personas. Entonces voy a pedir, hermanos, vengan por acá, hermano Josué y hermano Miguel. Ustedes dos antes cuando eran solteros vivían juntos, ¿verdad? ¿Alguna vez salieron mal? Siempre salían mal. ¿En serio? Ok, no. ¿Nunca salieron mal ustedes? Tal vez una vez. Ahora, vamos a suponer que ellos salieron mal. Se enojaron. Pasan los años y no se quieren ni ver en pintura. Y está feliz el hermano y en cuanto escucha el nombre Josué García, y hasta le duele el estómago del enojo que tiene. Y él me dice a mí, si te juntas con Miguel, tú ya no eres mi amigo. O sea, estos dos ni se quieren ver, ni quieren juntarse. Pero luego viene alguien, el pastor. Hermanos, me he dado cuenta que andan mal, todo está bien. La verdad que no, dice hermano Miguel. Una vez cuando vivíamos juntos, se comió mi lonche que dejé allí en el refri. Era comida china y tenía mi cajita, ¿sabes? Los chinos leftovers es la mejor, hermano. Y dice, no, es que esto y aquello. Y se empiezan ellos a argumentar. Entonces uno tiene que hacer la paz. Hermanos, mire, somos cristianos. Somos hijos de Dios. ¿Tú crees que por unos tristes nuros nos vamos a pelear? ¿Sabe qué decía mi papá cuando nos peleábamos por ropa? Porque los hermanos nos peleaban por ropa. Me decía él, por tristes trapos te vas a pelear. Él le llamaba trapos. Me sentía chiquitito porque él miraba lo que yo veía como gran cosa. Él miraba como un trapo. Me dijo, en un año ese trapo y ni lo van a tener. Y sí, es cierto. Han pasado muchos años. ¿Qué pasó con ese trapo? ¿Quién sabe? Ya lo usaron tal vez para limpiar la grasa del carro. No sé dónde está. Pero mire, el Señor quiere hacer la paz entre los hermanos, por ejemplo. Y dice, mira, tengo que reconciliarte. Tenemos que hacer un paz. Finalmente reconocen, sí, está bien, yo hice mal. Vamos a hacer la paz. Se dan la mano y se abrazan. Ya no quieren, hermano, ¿qué pasó? Ya se van a reconciliar. Otra manera de verlo es cuando hay dos naciones, Estados Unidos y Japón. ¿Se acuerdan lo que hizo Estados Unidos a Japón? Los bombardearon, ¿se acuerdan? Hiroshima y ¿cuál era otra? Nagasaki. Y hasta la fecha están recibiendo los efectos. ¿Pero por qué fue eso? Pues porque nos atacaron primero. Las leyes de la guerra. Pero después hicieron un tratado de paz. Hoy en día Japón y Estados Unidos tienen buena relación. Hay bases militares en Japón protegiendo a Japón porque Japón no puede solo. Y les está ayudando para que hagan todos sus aparatos y sus carros. Pero hay un trato de paz, somos amigos. Hasta nos gusta Japón y queremos ir a Japón. Yo quisiera ir ahí donde estaba Karate Kid. ¿Dónde estaba? No? Okinawa. ¿Qué? Pero mire, ¿qué pasó? No, it's not good, brother. Oh, you were there, right? Hicieron la paz. Se saludaron y ahora ya no son enemigos. ¿Qué son ahora? Son amigos. Y el pasaje que acabamos de leer, leamos de nuevo el versículo 20, Colosenses 1:20, y por medio de él, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Mira, ¿haciendo qué cosa? La paz. ¿Mediante qué?
La sangre de su cruz. O sea que es por la sangre de Cristo, o la sangre de la cruz de Cristo. Es otro tema, es inseparable, obviamente, la muerte y la sangre. Es lo que hace la paz y tiene el poder para limpiarnos. Y en Efesios 2:11 nos dice que la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Efesios 2, por favor. Ahora, aquí Pablo está hablando con gente que ha creído en él. Entonces la sangre ya le aplicó a ellos. Ahorita vamos a ver cómo la sangre se puede aplicar o ya se aplicó a su vida. Pero dice en Efesios 2, versículo 11, en adelante, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, el Señor antes nos distinguía a nosotros de un grupo separado, nos llamaba los gentiles. Y si usted lee algunas historias en la Biblia, cuando querían insultar o ofender a otro que no era el pueblo de Dios, le decían un incircunciso. Recuerde lo que decía David de Goliat, este incircunciso. Y dice ahí que estos eran circuncidados por mano de hombre. Dice que nosotros éramos gentiles. Pero vea el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin qué, dice ahí, sin Cristo. Mire, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Note el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo nosotros obtenemos las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa de la salvación. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham es que en él serán benditas todas las naciones. Y cuando usted llegó al Señor, usted ya es un hijo de Abraham. Obtuvo todas las promesas que Dios le dio a Israel. Hemos sido acercados a Dios por medio de ¿qué cosa? Por la sangre de Cristo. Vemos que la sangre es importante, ¿correcto? Hay mucho que ver en la Biblia de la sangre de Jesucristo. Por eso vemos por último que es una sangre indispensable. Una sangre indispensable. Vimos en primer lugar es una sangre inocente. En segundo lugar vimos que es una sangre preciosa o invaluable. Pero por último vemos que es una sangre indispensable. Sin la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. Ahora vamos a ver cómo se aplica la sangre a uno. Vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Dice versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación, mire, por medio de la fe en ¿qué? En su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces vemos que la sangre se aplica en uno por medio de la fe. Poner fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. La salvación está en lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo? Bueno, Él derramó su sangre por nosotros. Él murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y llevó esa cruz, traspasando al tercer cielo, llegó al tabernáculo celestial y se la presentó al Señor, a Dios mismo, disculpe, porque Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir el perdón de pecados? Por la sangre de Cristo, por la fe en Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5, ahí mismo en Romanos. Romanos 5, 8 y 9. Dice ahí versículo 8, mas Dios muestra, esa palabra muestra significa engrandece, mas Dios engrandece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo, hermanos? Cristo murió por nosotros. Me encanta este pasaje porque dice, aún siendo pecadores. O sea, Él vino a morir por los pecadores. Él vino a buscar a los enfermos. El que no necesita médico no viene a Cristo. El que piensa, porque los religiosos decían que ellos eran santificados y eran buenos y por eso no venían a Jesucristo. Pero usted y yo reconocemos nuestro estado y condición de pecadores. Por eso venimos a Cristo. Dice que Él engrandeció su amor de tal manera, aún siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Pero el 9... Pues mucho más estando ya justificados, ¿en qué dice ahí? En su sangre, por Él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Aquí está otra enseñanza vinculada a la sangre y es la justificación.
La palabra justificado significa declarado justo, declarado inocente, como que si nunca había pecado. ¿Cómo sucede eso, pastor? Venga para acá, hermano José, otra vez usted que está ahí. Aquí tengo una camisa famosa. Esta camisa tiene como... ¿Cuántos años tiene aquí esta camisa? 2 años esta camisa. Porque es muy valiosa esta camisa. Esta camisa representa el pecado del hermano Josué. ¿Qué le parece, hermano Josué? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí es pecador usted o usted es sin pecado? Esta le queda, ¿era? Su talla. No te queda, hermano. Póntela así, mira. Como los padrinos. Esa es lo que... Cuando el Señor lo ve a él, ¿sabe qué ve? Ve todo el pecado que hizo. Pero Dios, todas las cosas buenas que he hecho, a Dios no le importa. La ilustración que yo le digo a algunos muchachos, le digo, mire, imagínense que usted robó un carro. Y le dijeron, tú eres culpable, regresa en 2 semanas para darte una sentencia. Y en la sentencia ahí la persona culpable empieza a implorarle al juez para que le reduzca la sentencia, para que le diga, nada más dame unos 10 días en la cárcel, nada más dame 1 año. Mira todo lo que he hecho. Llevan cartas y dicen todo lo que yo he hecho. ¿Usted cree que al juez le importa todas las cosas buenas que uno haga? No, él solamente ve ¿qué? Ve el crimen. Y él dice, yo tengo que declarar una sentencia. Y mucha gente piensa que Dios se va a compadecer de las cosas buenas que usted hizo, que usted le llevó galletitas al vecino, que usted ayudó a una viejita a cruzar la calle, que usted le dio dinero al pobre. Mire, todas esas cosas son buenas cuando uno es salvo, pero no para salvarse. Una persona que muere en su pecado viene delante de Dios y solo lo que ve Dios son... No te quedo aquí. Ve toda la maldad y los pecados que hizo. Entonces lo que la palabra justificación significa que viene el Señor. ¿Sí puedes prestarle tu traje a Él? ¿Sí? ¿No quieres? Ok, entonces va a quitar su justicia y se la va a poner en Él. Y lo tapa. Usted lee el Antiguo Testamento, dice que Él nos cubre con su manto de justicia. Entonces, lo que significa la imputación es eso, que Él le dio su propia justicia, es lo que significa justificado. Y cuando Dios ve a Josué, wow, ¿qué mira en él? ¿Qué ve? ¿Ve la justicia de quién? De Jesucristo. Eso es la enseñanza, la doctrina de la justificación. O sea que cuando ya es tiempo y muere Josué y se para delante de su presencia, le dice, tú eres justo, eres limpio, eres inocente. ¿Pero es inocente por él mismo? No, es inocente porque recibió la justicia de Cristo. ¿Y cómo se recibe la justicia de Cristo? Por la fe. Y Dios limpia nuestros pecados con su sangre. Vaya conmigo a Romanos 3, a ver si encuentro esa parte. Dice el versículo 28. Ya pueden sentarse, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Por qué dice ahí? Por fe, sin las obras de la ley. Y note que hace un contraste entre la fe y las obras, porque hay quienes enseñan que la fe es obra. Pero ¿cómo es fe obra? No es una obra. Aquí está el contraste. Uno es justificado por fe, ¿sin qué? Sin obras, sin portarse bien, sin esmerarse, sin hacer cosas buenas. Ahorita vamos a ver, no quiere decir que hay que hacer lo que queramos. Ahorita llegamos, algunos tienen esa duda. Pero pastor, tranquilo. Apocalipsis 1:5, por favor. Vamos terminando aquí. La sangre es indispensable para la salvación. Si usted quiere que sea aplicada a su vida o ya ha sido aplicada, fue por su fe. Hay quienes a veces de una forma sincera piensan que la salvación viene por el bautismo. Y hay algunos pasajes que ellos ven y como ya tienen esa prenoción, la interpretan como salvación. Y nunca dice la Biblia que es la salvación el bautismo. El bautismo es el símbolo de que hemos sido salvos. Es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Recuerde, los símbolos no salvan. Los sacrificios no salvaban, eran símbolos. El tabernáculo no salvaba, era símbolo. Todos los símbolos nos ayudan a entender la salvación, pero no salvan en sí. Note lo que dice ahí en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. ¿Y qué hizo, hermanos? Nos lavó ¿de qué? De nuestros pecados con su sangre. Nosotros cantamos un himno, me lavó, con su sangre me lavó. Algo así, no sé si la canté bien, hermanos, pero Él sabe que nos lava de nuestros pecados. Él nos limpia completamente nuestros pecados. Nuestros pecados son limpiados y borrados completamente. Y usted puede cantar este canto en Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9.
Dice la Biblia, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Mire, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. El Señor nos ha redimido completamente con su sangre. Uno puede tener la certeza y seguridad que sus pecados han sido borrados. ¿Por qué? Porque agarramos esta idea del aire. ¿De dónde viene este concepto, este principio, esta enseñanza? De la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, está saturada con esta enseñanza. Regresemos a Hebreos 10, donde empezamos, Hebreos 9 y 10, empezamos a hablar acerca de la sangre de Cristo. Pero note lo que dice ahí. Quiero decirle que aunque usted ahora ya ha sido lavado por la sangre de Cristo, sus pecados han sido completamente borrados, usted ha recibido la reconciliación, la justificación, eso nos da a entender a nosotros que hay una responsabilidad para los que han sido lavados en la sangre de Cristo. Hebreos 10 dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué, hermanos? Por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo es donde está el Padre. Y la única manera de entrar al lugar santísimo es por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. ¿Y se aplica por medio de qué? De la fe en Jesucristo, como habíamos leído. Dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Pero vea lo que dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. O sea, el Señor aquí ya nos dice que nos podemos acercar a Él, pero debemos llegar con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mire, purificados, ¿qué cosa? Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces aquí el Señor requiere santidad física, terrenal, del que ha sido lavado en la sangre de Cristo. La sangre nos lava, pero el agua nos purifica. Y la Biblia dice que su palabra es el agua que nos purifica y nos limpia. Entonces el Señor dice, ahora que usted ha sido lavado en la sangre de Cristo, usted debe purificarse, pasar tiempo en las Escrituras y crecer y crecer. Note lo que dice el versículo 23, mantengámonos, ¿qué dice ahí? Firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Está diciendo ahora, manténgase firme en las cosas de Dios, manténgase firme en lo que Dios le ha llamado como cristiano, como hijo de Dios. Andemos como hijos de luz, no como hijos de desobediencia. Sea usted un buen cristiano, que ame al Señor, que dé un buen testimonio, que la gente diga, este hombre es un hombre que ama al Señor, es respetuoso, él habla diferente, habla con palabras correctas, no dice groserías, no es hombre de vicios, no defrauda. ¿Por qué? Porque Dios dice que debe mantenerse firme ahora que ha sido lavado en la sangre. Dice después el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué cosa? Al amor y a las buenas obras. Ahora que habla del grupo de la iglesia, tenemos que estimularnos unos, significa hay que animarnos, a impulsarnos. Vámonos hermanos, échale ganas, hay que amarnos unos a otros, pero también andar en buenas obras. Ahora, las buenas obras son para los que han sido lavados en la sangre. Las obras no lavan, ni limpian, ni salvan, pero sí son de gran ventaja y ayuda, de bendición y de gran galardón en el cielo para los que han sido lavados en la sangre. Dice después ahí en el versículo 25, no dejando de, ¿qué dice ahí? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora aquí nos habla de la importancia de congregarnos, de asemblarnos como iglesia y venir ¿con qué fin? Para que podamos estimularnos al amor, para poder exhortarnos unos a otros y recordar que un día el Señor viene. El Señor va a volver por su pueblo. ¿Dónde nos va a encontrar el Señor? La idea dice en 1 de Juan que algunos van a huir de su presencia cuando Él venga. ¿Quiénes son estos? Los salvos. ¿Por qué van a huir? Por la vergüenza en donde el Señor los va a encontrar. ¿Alguna vez usted, padre, ha llegado y encontrado a sus hijos haciendo algo que no debe hacer? Entró yo a la habitación y ahí están mis hijas haciendo algo que no deben hacer. Agarraron trastes, lo llenaron de agua y están ellas según cocinando. Y sacaron el basurero del baño y era su basurero en su cuarto. Y ahí los sorprendí, están asustadas. Algunas hasta corren. Dije, yo sé dónde vives. Pero así va a ser para muchos cuando el Señor venga. Como no se están congregando y no están viviendo vidas puras y santas, van a ser sorprendidos.
Sí han sido lavados en la sangre de Cristo. Y sí la sangre de Cristo los sigue lavando. Pero también tenemos que recordar que el Señor nos da responsabilidad. Y cuando no obedecemos al Señor, entonces el Señor en su amor hacia sus hijos nos redarguye, nos azota, nos disciplina. Y esa es la enseñanza aplicada al cristiano, al creyente. Y conforme usted tenga más conocimiento, más dura es la golpiza. Porque así es con nuestros hijos, ¿no? ¿Ha pensado cuando usted regaña a su hijo, ya le dijo una y otra vez, ya la tercera ya está más enojado usted? ¿No? El Señor es igual. Y en el mismo libro de Hebreos nos enseña que hay consecuencias para los que son hijos de Dios. En Hebreos 12, terminando con este pasaje, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina ¿de quién? Del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace, hermanos? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? Después da un ejemplo del Padre terrenal que castiga a su Hijo y lo castiga porque desea el bien para él. Pero note el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Muchas veces nuestros padres nos pegaban, se les pasaba la mano, ¿verdad? Y usaban cosas que no, a veces algunos usaban algún instrumento, algo en el piso, lo que sea, la chancla, algunos, ¿verdad? Dice, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. La meta de Dios es que el creyente que ha sido lavado en la sangre de Cristo viva en santidad. Y si no lo hacemos, ahí le dice que Dios nos azota y Dios nos disciplina. Gracias a Dios que hemos sido lavados en la sangre, pero ahora nos da una tremenda responsabilidad. Y espero que el Señor le impulse por medio de estos pasajes a así confirmar su fe, pero también a vivir más cerca a Él, acercándose confiadamente al trono de gracia, acercándose a Él con confianza, pero también con corazón sincero. La sangre de Cristo. Vamos a orar.